El segundo aspecto de la Eucaristía que vamos a desarrollar hoy es el de la comunión. La Eucaristía como sacramento de comunión. Y aquí lo primero que debemos advertir, pienso, es que el lenguaje ordinario con que nos expresamos puede inducirnos ideas erróneas acerca del sacramento de la Eucaristía. Decimos recibir la comunión, repartir la comunión, hacer la comunión, y en realidad recibimos el cuerpo de Cristo. Comulgamos con Cristo, comulgamos en Cristo. Recibir, repartir, sugiere la idea de algo, de una cosa. Y la Eucaristía no es una cosa que se reparte. Se cosifica el misterio de la Eucaristía, se le vuelve exterior, material. Por eso creo yo que para entender a fondo y en todas sus implicaciones el término comulgar, hay que recordar lo que para los primeros cristianos, cuando celebraban juntos la cena del Señor y partían el pan, lo compartían en sus casas, como dice el libro de los Hechos de los Apóstoles, formaban con Cristo y entre ellos lo que llamaban en griego la koinonía, la comunión. Pasaban a formar parte unos de otros, pasaban a ser miembros vivos de Cristo, que era la cabeza del cuerpo, y se establecía entre ellos una tal comunión que, dice el libro de los Hechos, eran un solo corazón y una sola alma. Me pregunto, ¿eso es lo que se realiza en nosotros y en la comunidad cuando, recibiendo el cuerpo de Cristo, nos unimos a Él y Él a nosotros? Comulgamos con Cristo, con su persona, con su manera de pensar, con sus ideas, opciones y preferencias. Nos transformamos en Él y comulgamos con los hermanos y hermanas, con los prójimos en Cristo. Por eso es comulgar con Cristo y en Cristo, formando una auténtica unión que nos lleva a asumir, comulgar, las actitudes características del Señor y unirnos, comulgar entre todos. Por eso dice Pablo en la carta a los Filipenses: tengan, hermanos, los mismos sentimientos que tuvo Cristo Jesús. Eso es comulgar, asumir los sentimientos que tuvo Cristo Jesús, que dirigieron su vida hasta entregarse a los demás en una muerte de cruz. Quien comulga con Jesús vive permanentemente la inquietud por construir comunidad entre los hermanos, comunidad en la sociedad, unir, no dividir. Eso fue el deseo supremo de Jesús.
únanse, sean uno, como mi Padre y yo somos uno. Vivan en comunión y entonces la gente va a creer. El hacer comunidad, el vivir organizando la sociedad de tal manera que reine la solidaridad, la fraternidad entre todos, eso es el objetivo de la comunión. La piedra de toque de nuestra comunión con Cristo se ve en mis actitudes de comunión con los que me rodean. Comulgar con Cristo, que es la cabeza, implica comulgar con los prójimos, que son sus miembros. A eso tendía el ideal de las primeras comunidades que se esforzaban por la coinonía que había entre ellos, a la solidaridad, a tenerlo todo en común, a establecer una unión entre sí que se expresaba en tener un solo corazón y una sola alma. Y añade el libro de los Hechos que para ello procuraban que no hubiese pobres, de tal manera que los que tenían traían sus bienes a los pies de los apóstoles para que los distribuyeran entre los necesitados. Eso era comulgar entre sí. Si nos olvidamos de este ideal de las primeras comunidades cristianas, si ese horizonte al que tendían como la meta de sus vidas, nunca alcanzable, por cierto, en este mundo, sino cuando el reino de Dios se establezca, si nos olvidamos de esa utopía eucarística de los primeros cristianos, nuestras misas, nuestras comuniones, dejan mucho que desear y están incompletas. La Eucaristía incita a las comunidades a superar las divisiones. Reúne en Cristo a los hermanos y hermanas en la mesa de la comunión, con vistas a una unión perfecta que se va construyendo trabajosamente y paso a paso hasta la unión en la casa del Padre. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, decimos en la misa. Esa es la meta final a la que dirigimos nuestra mirada. A eso apunta la comida del Señor. Dice también San Pablo que para llegar a la perfección de la Eucaristía, de lo que quiso Jesús que fuera la celebración de la cena, examínese cada cual y coma entonces el pan y beba el cáliz. Porque quien come y bebe sin discernir el cuerpo, come y bebe su propio castigo. Esta frase es sumamente importante. Discernir el cuerpo. Hay que discernir el cuerpo para que la comunión sea auténtica. ¿Qué significa, en el lenguaje de Pablo, discernir el cuerpo? En primer lugar, naturalmente, discernir el cuerpo significa distinguir el pan consagrado de otro pan ordinario. Discernir el cuerpo en su sentido más profundo es reconocer en el pan eucarístico el cuerpo del Señor,
la realidad viva y total del Señor. Por eso, dice San Agustín en un texto muy memorable, que ojalá se nos grabe en la memoria del corazón: el cuerpo vivo de Cristo resucitado es la comunidad de la Iglesia, y lo es gracias a la Eucaristía que celebra y que es su cuerpo sacramental. Y añade en el famoso sermón 272 sobre San Juan: ustedes son aquello mismo que reciben. Recibes el cuerpo de Cristo, eres cuerpo de Cristo. Y por ser ustedes el cuerpo del Señor y sus miembros, lo que está sobre la mesa del altar es el misterio de ustedes mismos. El sacerdote se acerca y mostrándoles el pan consagrado les dice: el cuerpo de Cristo. ¿Y ustedes qué responden? Amén. Es una respuesta a lo que ustedes son. Y esa respuesta, ese amén, es como una firma que ustedes ponen. Les dicen: el cuerpo de Cristo, y ustedes responden: amén. Sean pues cuerpo de Cristo, sean, por tanto, miembros vivos del cuerpo de Cristo, para que ese amén que ustedes pronuncian sea auténtico, sea verdadero. El cuerpo del Señor nos transforma. Vivamos en cada comunión esa transformación. El don que Cristo hace de sí mismo a nosotros, lo aceptamos, lo ratificamos y lo hacemos nuestro con el amén. Y así afirmamos que estamos dispuestos a vivir con Él, como Él, llevando adelante este movimiento de solidaridad, de amor y de justicia que transforma el mundo. Al recibir el pan y el vino, al adherirnos con nuestro amén a lo que significa la comunión, sellamos un compromiso. Vivamos, pues, en comunión, asimilando la vida del Señor, configurándonos con ella y viviendo continuamente el deseo de compartir con los demás todo lo que tenemos y todo lo que somos.